Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a explorar uno de los territorios más desconocidos que existen, la mente humana. Pero no vamos a hablar de lo típico, os voy a plantear una pregunta. ¿Qué le pasa a la conciencia humana cuando se le quita todos los sentidos? Cuando se le pone una barrera con el mundo exterior. ¿Qué ocurre cuando se vacían los pensamientos? ¿Qué hay más allá? Y sobre todo, si se potencia esto con una serie de sustancias, ¿qué le ocurre al cerebro humano? Os voy a hablar de unos experimentos hechos por un neuropsiquiatra de Estados Unidos llamado John C. Lilly en 1954, que fue, quizás fue tremendamente coaccionado para que trabajase para el gobierno de Estados Unidos, porque si no, se lo iban a cargar por todo lo que descubrió y lo que implementaron no solo en militares, sino en astronautas. Descubrió en las últimas etapas de su vida que el aislamiento sensorial con un tanque de aislamiento le había enseñado a contactar con algo que está más allá de las dimensiones, contactar con una especie de seres o entidades que se ocultaban cuando rompes todas las barreras de la Matrix o la realidad, usando la máquina que él mismo inventó. En 1954, este neuropsiquiatra de Estados Unidos, John C. Lilly, estaba muy interesado por saber cuál era el código fuente de la consciencia humana, lo que nos hace ser, lo que nos conecta con esta realidad. Él pensaba que había otra cosa por encima de esta realidad y que era el cerebro la llave para acceder ahí. Por ese motivo creó un invento importantísimo, una máquina que tenía la capacidad de eliminar los sentidos humanos y también, como os decía, eliminar todo contacto con el exterior. Lo llamó tanque de aislamiento sensorial. Era una máquina tubular donde la persona se metía adentro y quedaba flotando en el agua. Claro, aquí se elimina toda luz, está en plena oscuridad, todo sonido o casi todos los sonidos, porque se escucha su respiración, se escucha un poco el agua, el corazón, los latidos, y también cualquier otro sentido, todo el contacto con el exterior. Al principio le llevó muchos problemas hacer la máquina, porque en los primeros prototipos la persona se sumergía completamente dentro del agua, necesitaba respirar con una especie de máscaras. Luego todo esto lo quitó porque se dio cuenta que sí podía colocar en 600 litros de agua 300 kilos de sales Epsom, sulfato de magnesio, la persona podía flotar sin hundirse y así no necesitaban las máscaras pesadas de oxígeno. Era todo mucho más fácil y permitió hacer las máquinas más pequeñas y simples. La temperatura del agua debe ser la misma que la del cuerpo humano, 37 grados aproximadamente. No tiene que sentir ni frío ni calor, no tiene que sentir, esa es la clave. La persona tiene la sensación de que su cuerpo se funde con el agua cuando empiezas a quitarle los sentidos. Y además, un requisito para entrar en estos experimentos era que la persona tenía que haber descansado plenamente la noche anterior. En estos experimentos, cuando la persona salía de esta experiencia, tenía que escribirlo todo en un diario que luego se tomaban como notas para la investigación. Todo lo que había vivido o sentido en esa privación de sentidos, como paradoja, lo tenía que escribir. Y ahora os voy a relatar las etapas en las que la conciencia humana entra dentro de uno de estos tanques de los experimentos de Lilly. Etapa 1. Primeros 45 minutos. Se eliminan los restos mentales del día, es decir, el sujeto es consciente de su entorno, de los momentos anteriores a entrar al tanque, de sus pensamientos más cercanos. En 45 minutos empiezan a desaparecer. Segunda etapa. Entra en fase de relajación y empieza incluso a disfrutar del experimento. Sus pensamientos empiezan a apagarse. Tercera etapa. Tras una hora aparecen problemas,
al no existir un estímulo, el cerebro activa mecanismos desconocidos de autoestimulación, es decir, como acariciarse la piel, como mover un poco el agua contrayendo los músculos, sin tú quererlo, lo hace el cerebro para que el agua toque la piel, busca estímulos donde no los hay y el cerebro los hace de forma oculta, podemos decir, lo hace de forma autónoma. Entramos en la cuarta etapa. La privación de sentidos puede ser tan intensa que la persona puede llegar a no soportarlo. Los estímulos residuales se convierten en todo el contenido de la consciencia de esa persona, hasta volverse insoportable. Las personas en esta cuarta etapa suelen salirse del tanque, ya han pasado varias horas. Quinta etapa. Si se supera esta etapa, la anterior, los pensamientos se convierten en ensueños y fantasías, y son muy personales, a veces muy íntimas. Empiezan a ver imágenes, a imaginar cosas, los pensamientos toman forma. Es una etapa repleta de emociones. Son muy personales, como os digo, y todas tienen un significado del subconsciente que sale a flote. Y última etapa. Si esta última etapa de las ensoñaciones y fantasías se supera, la conciencia, la mente, entra en una etapa muy poco conocida y explorada, la proyección de imágenes visuales de cosas muy vívidas, muy fuertes, que ya no tienen nada que ver con las emociones. Empiezas a ver cosas extrañas de verdad. Y aquí es donde el propio Ligi experimentó varias veces esta privación sensorial y dijo lo siguiente: se ve como una cortina negra que se abre poco a poco en un espacio tridimensional oscuro y vacío frente al cuerpo. Quiero saber qué hay después de eso. Aparecen formas que a veces se observan en estados hipnagógicos, en estados de entresueño. Entonces se dieron cuenta que las personas que hacen o viven esta experiencia, cuando salen, dicen que se sienten como si hubieran dormido toda la noche y realmente han pasado unas pocas horas. Es muy revitalizador para la persona. La NASA utilizó los experimentos de Ligi, estos tanques de aislamiento, en sus astronautas en programas de entrenamiento, porque vieron que algo hacían sus conciencias, expandía la conciencia. Durante todo este proceso, todas estas etapas, se ralentizan las ondas Z del cerebro, o al menos es lo que descubrió el señor Ligi. Esto provoca que se segreguen endorfinas, se active el sistema nervioso parasimpático y provoque que 1 hora en el tanque pueda equivaler a 4 horas de sueño. Descubrió un método para recuperar el cuerpo. Y aquí es cuando Ligi hace una cosa realmente peligrosa. Dice: voy a volver a hacer esta experiencia, pero voy a tomar LSD en su interior. Una sustancia que puede provocar muchas cosas, pero entre ellas, quizás, expandir esa conciencia y mucho más dentro de ese tanque de aislamiento. Claro, el LSD puede llegar a ser muy peligroso, pero este hombre lo tomó. Lo que vivió lo contó de una forma muchísimo más extensa en sus libros. Sus libros son Programación y Metaprogramación en la Biocomputadora Humana y El Centro del Ciclón, 2 libros muy interesantes que os recomiendo, pero os hago un resumen y os lo leo de sus propias palabras. Durante esa primera experiencia con LSD en el tanque, rápidamente descubrí que era muy fácil dejar el cuerpo. La falta de estímulos que distrajeran me permitieron programar cualquier tipo de viaje que pudiera concebir. Esta libertad de la realidad externa fue tomada como un punto muy positivo. Uno podría ir a cualquier lugar que no pudiera imaginar que podía ir. Viajé por mi cerebro observando las neuronas y sus actividades. Fue una propulsión hacia dominios y realidades que ni siquiera podía contar cuando regresé, pero sabía que me había expandido mucho más allá de todo lo que había experimentado antes, y cuando me apretujaron de nuevo en el marco humano, lloré. Con los años acabó este señor
trabajando para el gobierno, como os decía al principio, y esto le permitió seguir investigando porque financiaron varios de sus proyectos, pero los protocolos gubernamentales y todo el ruido que se generaba, esto interfería realmente con sus experimentos, así que llegó a experimentar también por su parte. Y una vez tuvo una experiencia que le cambió completamente su vida, su trabajo y su percepción sobre la realidad. Fue la experiencia más fuerte de todas, tomando también estas sustancias en el tanque de aislamiento. Dice que una vez se convirtió en un punto de luz en el espacio y aparecieron otros 2 puntos de luz que él identifica como 2 entes o seres. La comunicación fue en 3 bandas de pensamiento: pensamiento directo, significado directo, sentido directo y todo sin palabras, sin usar palabras. Más tarde lo describiría fuera de la experiencia con sus propias palabras, y Li se había convertido, según su experiencia, en ese tercer ser, en un tercer ente, que era juzgado por los otros 2 como la evolución del ser humano, o de su propio ser, la evolución de Li como ser humano. Él escribió lo siguiente: tú, el primer ser, y yo, el segundo ser, hemos estado controlando la coordinación de coincidencias de este agente en la Tierra. Siento que es importante que afirmemos todo esto muy claramente en beneficio del tercer ser, quien ha sido el responsable de ese agente humano. Es importante que no exceda el límite de velocidad evolutiva en este momento en particular. Sin embargo, nos damos cuenta de que existe cierta discrepancia entre los humanos, que su evolución está avanzando extremadamente rápido en ciertas áreas y está retrocediendo en otras. Es el propósito de esta conferencia entre nosotros 3, asegurarnos de que el tercer ser lo controle para que se mantenga dentro de ciertos límites bien definidos y evite el tipo de catástrofes que otros agentes de los nuestros han experimentado en este planeta. El señor Li piensa, y lo dice claramente, que había contactado, desbloqueando su cerebro, su mente o su alma, con una inteligencia superior, y que la llave era la privación de los sentidos, el conectar con esa especie de meditación artificial con lo que hay detrás de la realidad, o superior de la realidad. Pero ¿qué eran esos seres, esas luces, esos entes? ¿Y por qué hablan de que hay agentes de estos seres en la Tierra controlando lo que hacemos y controlando el acceso a ese nivel suprahumano, ese nivel de conciencia? Me ha parecido una información muy interesante, muy reveladora. Estoy de acuerdo con todas estas experiencias porque estoy convencido de que hay algo más allá de la mente humana. Si nos quitamos los prejuicios, si nos quitamos incluso el lenguaje, si tomamos la mente de un recién nacido, vacía, una mente en blanco, una mente que ha salido de algún lugar, una conexión con el infinito, una conexión con el universo, quizás es el destino de todos, ¿no? Volver a las estrellas, que nuestra mente tras morir se funda con ese infinito. Encontró el modo de acceder a ello. Para acabar, todo esto me recuerda fuertemente a las obras de Howard Phillips Lovecraft. Todas sus obras hablan de esto, o la mayoría de sus obras, de cómo hay seres extraterrestres o seres superiores que conectan a través de los sueños con la especie humana y nos llaman en las sombras. Quizás la oscuridad tiene mensajes de las profundidades y la mente es la llave de plata, como decía el señor Lovecraft. Nuevamente os dejo las fuentes en pantalla por si queréis leer más o informaros un poco más, pues podéis buscar, porque ahora os toca a vosotros seguir investigando. Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.